Un ser humano necesita para poder vivir el agua, el oxígeno y los alimentos. Pero también hace falta la nutrición emocional en la vida humana. Y así como un automóvil requiere que se le cubra sus necesidades en por lo menos 5 líquidos, el agua, el aceite, el líquido de frenos, la gasolina y el líquido del timón hidráulico, por lo menos. Cuando nosotros nacemos con la medida de nuestra nutrición emocional vacía. Y nacemos en un hogar donde nuestra única esperanza es que papá y mamá puedan llenar esas necesidades. Y estamos hablando de por lo menos 5. Y las 5 empiezan con la letra A. Aceptación, aprobación, afirmación, atención y afecto. Pero vamos a reconocer algo, y es que todos nosotros, aunque nuestros padres tuvieron la mejor intención de hacer con nosotros mejor que como les fue a ellos, la verdad es que tú y yo somos víctimas de víctimas. Y hasta el día en que tú conociste la infancia de tu papá, fue entonces cuando tú aprendiste que tu papá trae en su interior también un niño que fue severamente herido por dentro. Ahora, la reacción natural de una persona herida es herir. Era un sábado por la mañana. Cuando llegué al templo, había como una patrulla, qué manera de decirlo, como una patrulla de las maestras de las clases infantiles esperándome en la puerta. Pastor, le tenemos un caso, así empezando el día. Y yo dije, ¿qué pasó? Venga, pastor. Y me llevaron a una de las clasecitas de niños. No habían empezado las clases. Y cuando las clases no han empezado, pues los niños están esperando que llegue el momento. Las maestras estaban sorprendidas, porque primero había llegado una niña, y la niña estaba como armando un rompecabezas. Las maestras observaron que entró un varoncito llamado Gerson. Y a mí ahora me pedían que yo atendiera a Gerson. Y las maestras estaban sorprendidísimas. Sábado por la mañana, el clima está fresco, tú vienes de desayunar, estás llegando a la casa de Dios, etcétera, etcétera. Cuando Gerson observó a la niña armando las piezas, lo único que Gerson hizo fue acercarse a donde estaba la niña, se subió el pantalón, estiró el pie derecho hacia atrás y le dio una patada en la sentadera a la niña. Las maestras estaban hechas un shock. Y ahí está, pastor, arréglelo. Y bueno, yo me incliné y creé una conversación con Gerson, era mi vecinito, así que ya nos conocíamos. Y le pregunté, Gerson, ¿qué fue lo que pasó? Que la niña estaba parada y yo estaba recién llegado aquí al salón y yo la saludé.
Gerson, ¿cómo la saludaste? Pues normal. ¿Pero qué es normal? Y ella me contó. Todos los días, cuando mi papá regresa del trabajo, mi mamá está en la cocina calentándole la cena y lo primero que mi papá hace es darle un puntapié en las nalgas a mi mamá. En una ocasión en que estaba impartiendo las clínicas, vino a hablar conmigo una dama, su nombre Petra, y me dijo, pastor, necesito que usted me escuche. Cuéntame. Mire, yo soy la madre de esta niña. Ella y yo vamos a visitar a mi hermana, su tía, porque quiero que mi hija juegue con su prima. Y me he dado cuenta que cada vez que yo llevo a mi niña, la primita, siempre, ella le pega a mi niña. Y yo estoy preocupada. Porque yo le pregunté a mi hija que por qué ella no hacía nada. Y yo le pregunté qué es lo que la niña te contestó. Y la niña le dijo, mamá, a mí me gusta que mi prima me golpee. A ver, cuando una persona no ha recibido aceptación y en su lugar rechazo, termina generando en la vida adulta una personalidad desconfiada. Cuando no ha recibido aprobación, la persona termina generando una personalidad censuradora. Y si no recibió afirmación y en su lugar menosprecio, termina produciendo en la vida adulta una personalidad abusadora. Fue ella que los estaba viendo mucho. Gracias, hija, muy amable, ¿viste? Estos recipientes viajan y a veces se aflojan. Muy amable. Valió que se cayera porque estaban en el orden que no va. Qué bonito. Voy a armar mi rompecabezas delante de ustedes. Es que a veces a uno le hace falta jugar. ¿Y cómo funciona esto? Hemos sido creados por Dios para amar y ser amados. Pero si por esas desventuras de la vida nuestra nutrición emocional no es suplida, y aquí es donde viene la frase del reconocido escritor William Faulkner. Él es el autor de una novela que se titula Las palmeras salvajes. Y una frase de su libro dice que entre el dolor y la nada, yo prefiero el dolor. En la mente de la niña, ante la ausencia de la caricia positiva, ella prefería la caricia negativa. Lo ilustrábamos en una de estas noches. Tú caes en un desierto porque la avioneta donde ibas tuvo un desperfecto, te salvaste y empiezas a transitar en medio del desierto.
Lo único que traes es una botella de agua en tu cantimplora. Se te va a agotar, aunque tú la raciones, se te va a agotar. Imagínate que has andado un par de días y a la distancia encuentras un depósito de agua. Tienes la garganta seca, estás deshidratado. Cuando corres hacia donde está el agua concentrada, tú tienes sed, tú quieres lanzarte de cabeza. Pero cuando llegas a ese lugar, descubres que hay un venadito muerto y las aguas están descompuestas. Absolutamente todos los que estamos aquí beberíamos de esas aguas. Porque entre el dolor y la nada, el ser humano preferirá el dolor. Fuimos creados para la supervivencia, para saber sobrevivir en medio de situaciones extremas. Pero ¿qué pasa? Una persona que está acostumbrada a recibir las caricias negativas, es como que, y tú quieras enseñarle las caricias positivas, es como que traigas un pececito de agua salada y lo traigas a la pecera de agua dulce en tu casa. Tus intenciones son muy buenas, pero tarde o temprano esa criatura va a morir. Ahora, ¿qué hay detrás del corazón de una persona que tiene deficiencia en su nutrición emocional? Hay una persona herida. Hay una persona frustrada. Y hay una persona con miedo. Con miedo a que la siguiente relación termine aumentándole el vacío, las deficiencias que ya trae. Y estos tres activadores, miedo, frustración y una herida, son los gatilladores de una emoción secundaria llamada ira. A lo largo de esta semana hemos encontrado que todos hemos sido heridos. Y ahora tenemos que decidir, además de las terapias sugeridas en las reuniones anteriores, qué tratamiento le vamos a dar a nuestras heridas para cerrarlas para siempre. Tenemos solamente dos opciones. Una opción es cerrar la herida y el paso para cerrarla es el perdón. Y la otra opción es no perdonar, lo que significa que si tú decides no perdonar, la herida se seguirá abriendo. Y vamos a hacer esta aclaración. No es la intención de los organizadores de las clínicas ni del facilitador de las clínicas colocar a una persona en una situación tan incómoda donde se sienta presionada a que deba tomar la decisión de perdonar a quien le hizo daño. ¿Por qué estoy haciendo esta aclaración? Porque cada ser humano se merece respeto y el dolor de un ser humano debe ser tratado con sumo respeto. Es más, si después de escuchar lo que vamos a conversar esta tarde, tú decides no perdonar porque tal vez no estás listo, no significa que seas menos cristiano, no significa que Cristo no está en tu corazón, no significa que mala onda, se me metió el chamuco, no. Es decir,
Eres un ser humano y tienes que acordarte que estás entrando en un proceso y no es así nomás que vas a decidir perdonar a una persona que te hizo daño y tanto daño. Sin embargo, te haría bien estar informado de lo que sucede si decidieras no perdonar. ¿Qué es lo que ocurre con la herida si no hay perdón? Por lo menos 3 cosas. Número 1, se cultiva el rencor. La herida queda abierta. Número 2, se va a estar reperforando la herida. Y eso es lo que se llama resentimiento. Si nosotros dijéramos, vamos a repintar las paredes de este santuario, es porque vamos a usar el mismo tono, el mismo color, y vamos a pintar encima. El corazón resiente, es decir, repite el dolor, y tú podrías hacer el ejercicio de escucharte cómo te expresas en relación a la persona que te hizo daño. Y la tercera opción es, ya la herida está abierta, y eso se llama rencor, está reperforada, y eso se llama resentimiento. El siguiente estadio que continúa es que la herida entra en un estado de descomposición, y eso se llama gangrena. En otras palabras, se llama amargura. O sea, hay resultados que se adquieren si decides conservar el resentimiento en relación a la ofensa que te hicieron. Hay resultados. El autor del libro Haz la paz con tu pasado, del escritor H. Norman Wright, él escribió lo siguiente. Él dijo: guardar resentimientos no resueltos es otra señal de su niño interior. Durante su pasado, hubo personas o grupos significativos que lo ignoraron, menospreciaron, abandonaron o atacaron de alguna forma. El hecho de que permanezcan en su mente lo limita y fomenta el resentimiento en su corazón. Pero también puede haber sucedido que usted, sin saberlo, haya enterrado algunos de estos recuerdos en su subconsciente. Luego, un día cualquiera, y ahora escuchen esto, un día cualquiera se encuentra con una persona o una situación que se parece a la experiencia pasada, y uno de estos recuerdos vuelve a su memoria inesperadamente. ¿Te ha sucedido alguna vez que te presentas el primer día de trabajar a la oficina, o llegas el primer día a la universidad y de repente encuentras que ya tú le caes mal a alguien? Así, de gratis. Y la única explicación que hay es que hay algo en ti que le activa un recuerdo doloroso de un trauma que trae en la infancia. Así que si hay resultados, por lo menos 2, fomenta el resentimiento y transfiere la ira. O sea, si hay ira y si se conserva la ira, tarde o temprano surgirá el deseo de la venganza. Y Francis Bacon dijo: el que se dedica a la venganza conserva frescas sus heridas. Ahora, yo les hago la pregunta a ustedes: ¿será justo decirle a una persona que sufrió un abuso en su infancia: no, olvídalo, eso ya pasó, deja de estar regresando al pasado? ¿Será justo decirle eso a una persona?
necesitamos aprender todos a tratar con delicadeza el dolor de las demás personas. Porque solamente la persona que fue agraviada, que fue abusada en su infancia, sabe la profundidad de su dolor. Nadie más. Nadie más. ¿Y qué tal si asumimos la siguiente actitud? Una amable clase de perdón es no darse por enterado de las ofensas. Diría alguien, hacerse el loco. A ver, es que aquí no estamos hablando de, tú ibas saliendo de la puerta de tu salón de clases, llevabas 6, 7, 8 libros de la biblioteca y otro compañero que traía otra media docena, los dos y se interceptaron en la puerta y ¡puf! Una explosión de libros. O sea, no estamos hablando de eso. Eso se resuelve con, disculpa. No, no estamos hablando de eso. De manera que esa no es es decir, no es con esa liviandad, con esa banalidad con que debe tratarse la herida de una persona, el trauma de una persona. Pero la Biblia nos aclara cuáles son los efectos de la amargura. ¿Se acuerdan que dijimos que una herida abierta es rencor? Una herida reperforada es resentimiento. Y una herida en estado de descomposición, gangrena, es amargura. La Biblia tiene algo que decirnos sobre la amargura. En el libro de Hebreos, el capítulo 12 y el versículo 15 leemos, escuchen bien, mirad bien. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Derivemos de una observación fácil, por lo menos 5 puntos que llaman la atención de estas palabras del apóstol Pablo. Noten que él empieza con 2 palabras, mirad bien. Porque si hay algo que nos afecta, la amargura, es que nos enceguece. Si tú sabes que te invitaron a un cumpleaños de una sobrina y sabes que allí va a estar presente la persona que te hizo daño, tú dices, yo no quiero verla. Y si después pasa el tiempo y que había la celebración de un aniversario y estaba la misma persona, tú mejor evitas estar. Y aunque pueden haber otras cosas lindas en la vida, la amargura empieza a hacerte perder la capacidad de ver tantas otras cosas bellas que te rodean. Lo segundo es que la amargura nos separa de Dios. Dice el versículo, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Lo tercero es que la amargura tiene raíces. Y como tiene raíces, entonces la amargura tiene el potencial de crecer. Y como tiene el potencial de crecer, tiene el potencial de estorbar el desarrollo emocional, mental, espiritual de una persona. Pero todavía más, no hay una persona que esté sufriendo esa descomposición interior, un estado de gangrena en su corazón por la amargura, que se quede callada. Tarde o temprano esa persona empezará a intoxicar a otros. Por eso el versículo dice aquí, y por ella muchos sean contaminados. Hazte la pregunta, ¿quién está
en autoprisión? ¿El ofendido o el ofensor? Muy bien. Tú dices, a mí, ¿se acuerdan? Leíamos anoche una carta de era una dama, a su madre. Y puede ser que yo le esté hablando a una persona que diga, sí, a mí me hizo daño mi papá o mi mamá. Indistintamente quién fue la figura que hizo daño, hace falta preguntarse quién está en autoprisión, el ofendido o el ofensor. Vean cómo la Biblia responde. Dice Proverbios 18:19, el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, y las contiendas como cerrojos de alcázar. O sea, conservar las ofensas frescas, no perdonar, implicará que tú estás poniéndole llave a la puerta de tu libertad y decides dar por perdida la llave. Y en otra parte, leemos en Hechos 8:23, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Vale que tú te hagas tres preguntas. La primera pregunta es, ¿a quién castigaré con no perdonar? La segunda pregunta es, ¿cuánto tiempo más quiero que el ofensor me haga más daño? Y número 3 es, ¿estoy dispuesto a convertirme de víctima a vencedor? 3 preguntas. Con razón la Biblia aconseja, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Qué es entonces la amargura? La amargura es la única cárcel en la que el reo tiene siempre en sus manos la llave para su propia liberación, el perdón. Observa esta ave tras dejar la jaula, abrazar la libertad con sus alas. Eso es perdonar al otro, dijo el sabio. Y añadió, solo que el ave no es el otro, eres tú. Sentí mis alas heridas agitarse, pedir la hora de mi libertad, el cantar de mi pájaro. ¿Recuerdan ustedes que el Señor Jesús habló acerca del perdón? ¿Recuerdan que Pedro le dijo a Jesús, Señor, yo tengo una idea? ¿Qué tal si yo perdono hasta cuántas veces, dijo Pedro? ¿Cuántas veces? 7 veces. Y Pedro quería superar la marca del tercer intento. Ya van 3. Dijo Pedro, no, yo la voy a doblar y le pongo una para el camino. ¿Y se acuerda la respuesta de Jesús? Y si hay versículos muy mal interpretados, son esas palabras que dijo Jesús sobre el tema del perdón. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Hay creencias o mitos
en relación al tema del perdón. Y vamos a corregir algunos de esos mitos. En primer lugar, hay personas que ofenden en este instante y menos de un minuto después de haber ofendido a la persona, se le cuelgan del cuello y empiezan a hacerle un drama pidiéndole perdón. Por respeto a la persona que ofendiste, no es justo hacer eso, porque el perdón no es instantáneo. La persona ofendida tiene que elaborar sobre el dolor que se le causó, se le provocó. Por respeto a ese dolor, no pensemos en que el perdón sea algo instantáneo. Número 2, el hecho de que tú perdones a la persona que te hirió no significa que te estás reconciliando con ella. Y ahí es donde los cristianos transferimos el perdón que Dios nos da a nosotros con el perdón aplicado a las relaciones entre nosotros. El perdón de Dios siempre representa y significa reconciliación. Pero ¿cómo tú esperas que, por ejemplo, puedo decir un caballero, pero voy a decir una dama, que su pareja la golpeó, le privó del apoyo económico, la insultó, la denigró y también la ultrajaba porque ella no quería relaciones sexuales con él y él la violaba? Una persona que está destruida por dentro, respira porque Dios es grande. Si esa persona decidiera perdonar por salud de ella, hay que animarla a que lo haga. Pero por salud de ella, no es justo que la iglesia o alguien usando la Biblia, ay hermanita, usted perdónelo, si así son los hombres. Y ahora usted es la esposa, usted tiene que aguantar. No es justo. Es decir, el hecho de que te perdone no significa que nos vamos a ir de luna de miel ahora. Y no significa que borrón y cuenta nueva, ahora todo sigue igual que antes. No. Perdón tampoco significa pedir disculpas. El reconocer que uno debe pedir perdón significa que uno es consciente que no fue una ofensa, no fue un accidente. Estamos hablando de un asunto grave, serio. Y perdonar no significa declarar bueno lo malo. O sea, si yo le estoy hablando a una persona que en su infancia, sea que sufrió maltrato físico, abuso emocional, abuso verbal, o que fue abandonado por sus padres, o sufrió abuso sexual, cuando le decimos a la persona que perdone, no estamos diciéndole que con perdonar va a declarar como bueno lo malo que le hicieron. ¿Me doy a entender? En ningún momento. Y perdonar tampoco significa dar confianza inmediata. Es que te siento frío, es que te siento distante. Sí, necesito tiempo. Y voy a agradecer que me des mi espacio. ¿Cuánto? El que yo necesite. Y perdonar tampoco significa olvidar. Son mitos que hemos escuchado a lo largo de los años. Por perdonar a quien te ha herido, no lo llevas a la playa contigo, pero la brisa fresca del mar no volverá a sentirse amarga. Entonces, ¿quién se beneficia con el perdón? La misma palabra perdonar viene del latín perdonare,
formada por el prefijo per, de significado superlativo, agrandado, magnificado, y donare, que significa dar. Perdonar es una dádiva grande. Ahora, ¿el regalo para quién es? Entre la venganza y el perdón, ni la venganza ni el perdón borrarán de la memoria a quien nos haya herido. La venganza es nuestro consentimiento de quedarse allí y mantener viva la pesadilla. Y el perdón es despojar a los recuerdos de sus sensaciones dolorosas y negarle al ofensor la residencia en nuestra vida. Entonces, ¿para quién es el regalo del perdón? El perdón casi se puede considerar como un acto egoísta debido a todos los beneficios que recibe el que perdona. ¿Quieres ser feliz por un instante? Véngate. ¿Quieres ser feliz por toda la vida? Perdona. Anoche yo les compartí lo que a mí me sucedió en mi infancia. Y vamos a hacer esta observación. Cuando entendí que Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7, es porque a veces, ni en el séptimo intento, tú atinas a perdonar a la persona. A veces hay que ir por las 70 veces 7 para ver si uno de esos finalmente atinas y perdonas a la persona. Y es natural que en algún momento tú le digas a Dios, no, yo no voy a perdonar a este bárbaro, no voy a perdonar a esta mujer que me arruinó mi vida. Y descubrir tu dolor delante de Dios no hará que Dios te rechace, porque Dios dijo que a veces hace falta 70 veces 7 intentos para ver si uno de ellos realmente da en el blanco. Y es sano que tú te des permiso para seguir tu proceso. Y si tú lo lograste en 6 meses y otra persona lleva 9 meses o 9 años y no lo ha logrado, no quiere decir que uno tenga buen corazón y el otro mal corazón. Somos seres humanos. Y tenemos que darnos permiso para crecer. Tenemos que darnos permiso para seguir intentándolo, sin presionarnos unos a otros, sin colocarnos en una situación de culpabilidad. Es que si no perdonas, no eres cristiano. ¿Por qué manipulamos así a las personas? El perdón es un ejercicio. A la única persona a quien le produce chuparse los dedos cuando perdonas a Dios, pero nosotros no. Hace algunos años, cuando estuve viviendo mi proceso, publiqué esta frase: decidí perdonarte, no olvidarte. Porque si trato de olvidarte, valoro más tu saña que mi nobleza. Porque me amo, es mejor perdonarte. Si intentamos construir una definición acerca del perdón, podríamos decir entonces que el perdón es un proceso. Toma tiempo, pero es un proceso de carácter espiritual, con la única finalidad de redefinir recuerdos dolorosos y obtener la sanidad de las emociones negativas actuales. ¿Qué es el perdón entonces? El perdón, el oxígeno es a los pulmones lo que el perdón es al corazón. Aunque uno prolonga la vida, es el otro el que la remonta.
Si falta el primero, nos convoca la muerte. Y si nos privamos del segundo, la convencemos. Solo uno requiere entierro y el otro se sepulta por dentro. Sobre un pecho caen las rosas y desde el pecho del otro emergen sus cardos. Quien solo respira, expira, y solo renace quien en realidad perdona. Te voy a recomendar que tomes tiempo para analizar la terapia de la oración sanadora basada en el Salmo 55. Y aquí hay pasos concretos y quiero invitarte para que los miremos. La terapia de la oración sanadora basada en el Salmo 55. Primer paso de esta terapia es exponer la ofensa a Dios. Veamos cómo lo hace el salmista. El salmista dice: plegaria pidiendo la destrucción de enemigos traicioneros. Escucha, oh Dios, mi oración, y no te escondas de mi súplica. Está atento y respóndeme. Clamo en mi oración y me conmuevo. El primer paso es exponer nuestra ofensa ante Dios y Él detalla. Segundo paso es experimentar tu dolor con Dios. Anoche hablábamos de la importancia de hacer una carta, ¿se acuerdan? Es saludable que tú te des permiso en la presencia de Dios cuando estás experimentando tu dolor, y aclaremos esto, el hacer la carta te permitirá vivir un proceso de retraumatización. Vas a volver a vivir el trauma, pero eso es lo que necesitamos. El salmista lo hace. Y por eso es la importancia, si cuando estás haciendo la carta tienes deseos de llorar, llora. Lo necesitas, porque las lágrimas, llorar es amargo, pero más amarga se vuelve la vida con las lágrimas que la persona se traga. ¿De acuerdo? Llorar es amargo, pero es más amargo tragarse las lágrimas. Así que vas a darte permiso si deseas llorar, si necesitas llorar, si necesitas, y escuchen esto que voy a decir, pedir deseos de que se haga justicia. Si en el momento tu corazón te pide decirle a Dios: Señor, ¿por qué no lo matas? ¿Por qué no le pasa un camión encima? No significa que tú te conviertas en una persona salvaje. Me doy a entender. Significa que traes una criatura herida por dentro y tú te vas a dar acompañamiento a ti mismo en la presencia de Dios. Y si mientras estás elaborando la carta deseas poner un himno para conectarte con Dios, hazlo. Si necesitas caer de rodillas y llorar en la presencia de Dios, hazlo. Si necesitas gritarle a Dios y decirle: Señor, yo era una niña, ¿por qué me abandonaste? ¿Dónde estabas tú? Hazlo. Notemos cómo en este segundo paso el salmista experimenta su dolor con Dios. Dice: a causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. Me apresuraría a escapar del viento borrascoso, de la tempestad, porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar. Vean cómo está señalándole a Dios de quién se trata. Que juntos comunicábamos dulcemente los secretos
y andábamos en amistad en la casa de Dios. Y aquí viene esta otra parte. Para poder experimentar ese proceso sanador, exprésale a Dios tu deseo de que Él haga justicia. ¿Será pecado si en el momento tú le dices a Dios, Señor, te pido que le dé una enfermedad incurable? Esta persona me hizo daño, me arruinó mi juventud. ¿Se acuerdan la oración que analizábamos la otra noche? Con los salmos imprecatorios. Vean cómo el salmista le expresa su deseo de que se haga justicia. Y él le dice a Dios, destrúyelos, oh Señor. Confunde la lengua de ellos, porque he visto violencia y rencilla en la ciudad. Que la muerte les sorprenda, que desciendan vivos al sepulcro, porque hay maldades en sus moradas en medio de ellos. Más específico ya no se puede. ¿Por qué Dios permite que un ser humano en su presencia experimente esto? Porque el único que puede ayudarnos a poner armonía en nuestro interior es Dios. Porque el único que puede ayudarnos a traer belleza donde hemos sentido que hay tantos cardos que han crecido, el único que puede lograr ese proceso milagroso es Dios. Es Él. Y si esta oración la necesitas 3 veces, 10 veces, 20 veces, en el orden en que tu corazón lo sienta, date permiso. Y el cuarto paso, entrégale tu corazón a Dios. O sea, hay algo que nosotros podemos hacer. Ya mencionamos los 3 pasos anteriores. ¿Qué queda? Devolverle el corazón al único que sabe sanar las heridas del corazón. Y el único es Dios. Dice en este quinto paso, el Salmo 55, 22, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Después que el corazón lloró, gritó, se impacientó, pidió justicia, se derramó delante de Dios, Señor, lo que queda en mi corazón te lo entrego. Haz por mí lo que yo no puedo hacer por mí mismo, restáuralo. Pero ahora ven ese cambio súbito, que es el milagro que Dios produce en el corazón. El quinto paso es exaltar el poder de Dios. El salmista escribió, en cuanto a mí, a Dios clamaré. Vean, ahora está hablando de clamar a Dios y Jehová me salvará. Dios oirá y los quebrantará luego. El que permanece desde la antigüedad, por cuanto no cambian ni temen a Dios. El poeta cubano José Martí dijo, cultivo una rosa blanca en junio como en enero para el amigo sincero que me da su mano franca. Y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, cardo ni ortiga cultivo la rosa blanca. El perdón es un idioma que quien mejor lo habla es Dios. ¿Qué tal si esta tarde le decimos a Dios
Señor, quiero que mi corazón sea tu hogar. Para que el ejercicio del perdón sea el resultado milagroso de la presencia de Dios en el corazón. El profesor Scott se había ganado el renombre de impartir las cátedras con mucho contenido práctico de la sabiduría de la vida. Sally, una joven, decidió inscribirse en el curso del profesor Scott. Así que se presentó al salón. Y la primera actividad del día era sentarse con un papel en la mano que había recibido el profesor Scott, y a cada alumno se le dijo que dibujara el rostro de la persona que más daño les había hecho. Sally observó que a su lado derecho estaba una muchacha escribiendo el rostro de otra muchacha que le había robado su novio. A su mano izquierda estaba un caballero que dibujaba el rostro de su hermanito porque le había hecho un desastre en su habitación y le había dañado cosas de valor. Sally tomó su papel y empezó a dibujar el rostro del profesor Scott. Le hizo orejas deformes, ojos monstruosos, le dibujó muchos cráteres en la nariz, y ella observó que al frente del aula estaba un gran diseño de tiro al blanco, y en la mesa estaban los dardos. Los alumnos estaban haciendo fila para pegar su dibujo y lanzarle dardos. Los dibujos estaban completamente destrozados. Cuando Sara estaba lista para ir a hacer su ejercicio, oyó que el profesor dijo que la actividad se había terminado. Ella se frustró. Y fue entonces que el maestro se acercó a la imagen del tiro al blanco y empezó a quitar la lámina de encima, y cayeron las hojitas, y detrás de esa lámina del tiro al blanco estaba desfigurado el rostro de Jesús. Y el profesor Scott terminó diciendo, Mateo 25:40, por cuanto lo hicisteis a uno de estos más pequeños, a mí lo hicisteis. Dios te ama y Él quiere sanar tu corazón. Solo digámosle al Señor, enséñame a perdonar. Y si te nace decirle a Dios, Señor, no quiero perdonarlo, díseselo a Dios. Y dile de rodillas, Señor, vengo aquí para decirte que por mucho que escuché las clínicas, sencillamente no quiero perdonar. Si puedes hacer algo conmigo, hazlo. A Dios le encanta cuando nos presentamos con el corazón al descubierto. ¿Qué les parece si concluimos con una oración de rodillas para confiarle nuestro corazón a Dios? ¿Quieren arrodillarse conmigo? Vamos a orar. Señor, toma este corazón porque yo no sé cómo dártelo. Que sea tuyo. Que hagas con él lo que tú quieras hacer. Danos esa docilidad. Y haz el milagro como a ti se te antoje. Encomendamos, Señor, nuestra historia, la historia de cada uno de nosotros aquí arrodillados, y encomendamos nuestro corazón
magullado, maltratado, roto, herido, deshilachado, remendado varias veces. Y tú que eres el especialista en reconstruirnos, hazlo para tu honra y para tu gloria. Y a ti te decimos en esta hora: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén y amén.